Bienvenidos al podcast de la Asociación Leones por Siempre, porque nosotros forjamos la historia. Iniciamos. Bueno, pues iniciamos estos diálogos mundialistas de la Asociación Leones por Siempre y le damos la más cordial de todas las bienvenidas al anotador, al goleador de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Luis Plasencia. Luis, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy buenas tardes. Pues bueno, contento por el triunfo de la selección, aunque no satisfecho, ¿verdad? Pero bueno, ya platicaremos de eso. Aquí estamos a la orden, mi buen Raúl. En primera instancia, ¿qué te pareció el desarrollo del partido? Bien, normal, normal, ya que es inicio. El iniciar un campeonato mundial siempre se llena de nervios, pierdes mucho tiempo en la presentación, en toda la inauguración. O sea, todo eso es un distractor tremendo para el jugador que vive con los nervios a flor de piel y no te deja concentrarte, ¿no? Yo considero que los números son fríos. México tenía 6 apariciones de inicio de mundial y nunca había podido ganar. Entonces, pues es importante el triunfo, sea como sea. Habrá que analizar algunos puntos de vista, pero bueno, pues eso, obvio, tiene un grupo de trabajo, Javier Aguirre, amplio, vasto, donde creo yo el partido más importante es el que le viene, el partido más complicado. Es el de aquí, precisamente. Corea, sí, dentro de 8 días, Corea. ¿Cómo viste el desempeño de los jugadores? ¿Te pareció adecuada la formación con la que inició Javier Aguirre? Sí, sí, a mí me gustó mucho la alineación. Creo que como cerraron el periodo de preparación, me parece justo el que he iniciado, incluyendo a Fidalgo, que no es santo de mi devoción, pero había mostrado, cuando jugó él la vez pasada, le dio mucha dinámica al equipo mexicano, le dio más fluidez tocando rápido la pelota, aunque se ve que no tiene fondo físico. O sea, no le aguantó más que para 30, 40 minutos el aire y ya después desapareció y desapareció completamente en el segundo tiempo y donde, bueno, pues ya los cambios no le funcionaron tanto a Javier. También es difícil entrar de cambio en esas circunstancias. Un equipo rival con poca capacidad, mm, hay que agradecer también que no fueron demasiado sucios en su fútbol, no metieron pata, esa es la realidad. Eso es bueno para el fútbol mexicano porque luego pierden la cabeza. Entonces sí, eh, la entrada de Quiñones a mí me pareció excelente porque cerró muy bien en el torneo en Arabia, viene haciendo goles y ahora lo demostró, fue el que más jugadas de gol generó hacia el marco contrario. Entonces, me parece bien. Mis dudas eran y siguen siendo la defensa central. Yo lo dije con anticipación, que son dos jugadores lentos, sobre todo Montes, y así lo demostró en la expulsión que tuvo. No nos atacaron tanto, entonces habrá que esperar cuando haya equipos que sí nos empiecen a atacar, que toquen más la pelota, que sean más encaradores, que sean más veloces, y nos van a complicar mucho. Entonces, mi Luis, ¿le das un punto de aprobación a los naturalizados que jugamos con un colombiano, un español y un México norteamericano? Yo no que he estado de acuerdo en eso, yo no estoy de acuerdo. O sea, no puedo decir que les doy mi punto de aprobación, además que ni lo necesitan, pero si en el fútbol mexicano se está jugando con 7 extranjeros en la liga, pues, ¿de dónde vamos a sacar jugadores mexicanos? Ahora, Brian juega muy bien, es un jugador desequilibrante, yo a él lo considero más mexicano, eh, es un tipo que eh, tiene mucha capacidad, tiene muy buen golpeo de balón, tiene recuperación. Para mí es uno de los jugadores más interesantes que tiene en este momento la selección. Fidalgo, completamente te diré que como lo decía antes, no es santo de mi devoción. Quiñones también yo no estaba de acuerdo, pero
es lo que hay en este momento y no hay que olvidarnos que la gente es muy exigente y ocupa y requiere y exige resultados. Entonces, para Javier, pues se le lesionaron mucho al final de su periodo de trabajo, de captación de jugadores, y tuvo que agarrar a los que estaban en su mejor momento, como el caso de Quiñones, como el caso de Fidalgo, que le mostró muy bueno, o de Brian Gutiérrez, que también le mostró muchas cosas interesantes. Habrá que esperar. Yo les decía, yo creo que el partido que viene es el más complicado. Corea es equipo más fuerte, que juega más la pelota, más dinámico, entonces sí se nos va a complicar más ese partido. Vale, pues esperamos que pronto ingrese el capitán Jorge Dávalos. Ya Octavio Mora dice que no puede porque tiene un problemita. Pero de todas maneras, continuamos platicando aquí con el profe Luis Plasencia, uno de los históricos de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, seleccionado nacional, en alguna oportunidad. Y fíjate que, saliéndonos un poquito del tema, ayer vi la película esa de México 86. Ujú. Se relatan los entresijos de la organización del Mundial y cómo a Bora Milutinovic le dan la orden. Bueno, en primera instancia el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol decide por sus pistolas que Bora Milutinovic tiene que ser el director de la selección nacional. Y ya posteriormente se nota cómo le van imponiendo jugadores y lo que siempre hemos dicho, en ese temporada 86-85, creo que los mejores jugadores de esa temporada para ser seleccionables estaban en la Universidad de Guadalajara. ¿O qué opinas al respecto, Luis? Em- empezaba una buena época para Leones Negros ahí. Ya veníamos eh, dando muestras de que la cantera de Leones Negros estaba generando jugadores muy interesantes, como era el caso de Octavio Mora, Sosa y Guzmán, que empezaban a hacer sus apariciones. A lo mejor todavía no eran tan notorios, pero sí en su lugar había jugadores que teníamos ya mucha experiencia y que estábamos en muy buen momento, como es Sergio Díaz, como era Víctor Rodríguez, como era Jorge Dávalos y como era tu servidor, que éramos la base del plantel desde que había iniciado Leones Negros. Nosotros iniciamos por ahí del 77, 78, en aquel Mundial Juvenil, Dávalos y tu servidor fuimos, y de ahí empezamos esa carrera, ¿no? Desgraciadamente, fíjate que en ese tiempo, con Bora, el único convocado era yo. Me traían vuelta y vuelta, estábamos mucho gira porque tenían una selección B, si lo recuerdas, habían hecho una selección B y ahí estábamos varios jugadores y del cual nos ganamos el ascenso, algunos a la selección A, pero tú notabas mucho distanciamiento hacia los jugadores de- de la Universidad de Guadalajara y pues, por obvias razones a tu servidor que era el que estaba ahí. Me acuerdo, tengo una anécdota con Bora, hicimos un partido amistoso en Puebla y a mí me metió hasta el segundo tiempo y íbamos 1-0 ganando y en el segundo tiempo entro y meto 3 goles. Entonces al terminar el partido ganamos creo 5-0 por ahí. Y al terminar el partido va y como con molestia me dice, oye, ¿quieres meterlas todas? Así me dijo. Entonces yo de ahí sentí un distanciamiento donde dices tú, definitivamente no estoy aquí, ¿no? Porque hablaba muy bien la prensa de nosotros, sobre todo en esos tiempos, te recordarás a Nacho Matus, a Fernando Marcos, a Ángel Fernández, hablaban muy bien de Leones Negros, de los jugadores que estábamos surgiendo de la cantera. Entonces, sí, como que se sintió obligado a llamar a algún jugador de Leones Negros y bueno, pues ya después fue a la fácil, ¿no? Hay una gira a Italia donde se supone,
supuestamente a mí nunca, ni siquiera me dijo, ¿sabes qué? Ya no o algo, nada más no me volvió a convocar ni las gracias me dieron. Y fue cuando nos dieron salida a Alfredo Tena y a su servidor, que es que por haber firmado un contrato con una marca de zapatos que no era la que tenía firmada la selección. Pero bueno, pues son historias simplemente, ¿no? Donde siempre te tienen que poner al jugador, hay intereses como todo en la vida y bueno, pues después ya logras digerirlo. Fíjate, Luis, que yo un día le reclamé a Bora allá en Chicago, creo, y tengo de testigos a Aurelio Martínez, nuestro amigo que jugó en Leones Negros Ujú. y en Chuy Bracamontes. Yo le cuestioné, por ejemplo, que esa temporada el Cayo Díaz había hecho un torneo excepcional, pero Sí. excepcional, jugando prácticamente todos los partidos. Y le dije, ¿por qué consideras que es mejor el Amador que el Cayo Díaz? Y no me supe responder. Incluso también le cuestioné el hecho de que Carlos Muñoz, le dije, yo creo que es mucho mejor contención Jorge Dávalos, pero aparte no solamente es contención, mete goles. Y me dijo, no, es muy lento. Dije, más lento que Carlos Muñoz. Sí, Y sí, sí me dio muchísima risa, Luis, y sí. yo dije, no, pues este sí no tiene perdón de Dios. Dije, ¿y por qué Raúl Servín? Si hay tantos laterales mejores. Dije, incluso el médico Reyes, por decirte algo. Dice, no, es que Raúl Servín era mi debilidad. ¿Cómo es? No, no, bueno, yo le conocí varias debilidades también. Sí, sí, sí. No, hombre, fíjate lo que es la vida. Con Luis Flores, me acuerdo, fuimos a jugar un partido amistoso a la Martinica con la selección, obvio. Y no, pues abrazaba a Luis Flores, lo abrazaba y le decía, no, Luisito, y si metes 3 goles te regalo un reloj de oro. Ay, jole. Yo porque me juntaba mucho, teníamos una buena amistad, Luis Flores y tu servidor. Este, y andábamos para todos lados juntos y éramos compañeros de cuarto. Entonces, no, pues Bora se veía que tenía muchas preferencias hacia él. Y vándale que sí mete 3 goles ese día, pero no sé, tres y metió cuatro, creo. Quedamos 4-4 ese día. Y ya no supe si le regaló el reloj o no. Hicimos giras por ahí, y después en el Mundial se peleó con él. Si tú sabes, te recuerdas, lo sacó de un partido, ya no convocó para el otro, se molestó. Luis era de un carácter muy fuerte, ¿no? En ese entonces tenías que serlo para poder aguantar y para sobrevivir en una selección o en un equipo, tenías que tener carácter fuerte y Luis Flores lo tenía. Y entonces recuerdo que después no fue a la concentración, pues, y en pleno mundial, se salió de la concentración y regresó hasta la noche a cenar. Y ya Bora no lo volvió a meter, ya lo hizo a un lado por completo. Entonces, bueno, pues esos son gajes de la vida que le tienen que suceder a unos y a otros. Como, bueno, pues hoy creo que llegan algunos jugadores de último momento a la selección. Creo que Javier no tuvo más remedio porque Brian Gutiérrez no tenía el proceso que había tenido otros. Eh, el mismo Quiñones no tenía ese proceso y al último los tiene que jalar y saben que a Fidalgo mismo. Fidalgo casi no lo vio y me parece que no entraba ni en su radar. Y al final lo convoca porque le dio un buen partido. Cuando lo convocó y dijo, pues de aquí soy, tienes que ir con lo mejor que tengas para ganar, no con tanto lesionado. Entonces, pero bueno, pues hay que esperar a ver qué acontece con la selección esta semana. Se le vendrían muchos elogios por una parte, por otra muchos críticas y habrá que ser sensatos y ellos que sepan hacer el trabajo adecuado para sacar un resultado positivo ante Corea. Oye, Luis, en términos generales, ¿cómo observaste al equipo? ¿Crees que con esta selección, bueno, no sé
primero, ¿cómo evalúas al rival? ¿Fue un Ujú. rival sobresaliente para México? ¿Fue un rival que sí le dio batalla? ¿Fue un rival, o sea, menor, mayúsculo? O sea, ¿tú cómo viste al rival? Porque también hay que analizar eso, ¿no? Yo creo que un rival muy malo, o sea, de muy bajo nivel, sin oportunidades, sin generar oportunidades de gol, sin hacer un fútbol fluido, sin tener ninguna capacidad de reacción o hacer las cosas lo mejor posible. Me parece que no, ¿no? Lo que sucede es que también hay que entender a México y a los jugadores mexicanos que no es fácil la inauguración, yo vuelvo a insistir. Yo no digo que los próximos partidos van a ser superiores, no, pero hicieron lo necesario. Fíjate, los primeros 15, 20 minutos se vio muy bien México, pero después de ese gol que anotaron empezaron a bajar, a tocar de más la pelota, ya no presionaron, ya no fueron hacia arriba. La formación de México, pues es flexible, ¿no? Gutiérrez ya no tuvo la oportunidad de entrar nunca al área enemiga. Fidalgo empezó a desaparecer, creo yo, por el horario para él. Entonces, sí, con un rival a modo, pues qué bueno fue para poder sacar ese triunfo, pero yo insisto, no hay que pensar que con eso tenemos el gran equipo, al contrario, que eso nos sirva para poder mejorar y conseguir mejores resultados, porque esto apenas empieza y todavía la meta está lejos, ¿eh? Todavía no nos conformemos con que vamos a jugar el quinto partido, hay que darle y para adelante, tienen que hacerlo. México con su línea de cuatro se decantó por Israel de lateral derecho para ser más defensivo, para que le hiciera una labor más defensivo. Eh, eh, y por el otro lado, ahora no apareció el lateral izquierdo de Toluca, casi no fue Gallardo, casi no fue al ataque. En medio campo, para mí el mejor jugador fue Lira, creo que fue el que nos dio mucho equilibrio, robó balones interesantes, incluyendo la del primer gol, fue pieza fundamental y me parece que es un buen líder, pero el aspecto físico, ese horario es la muerte, ¿eh? Ese horario, yo no sé cómo pusieron esos horarios a los de la 1 de la tarde, porque jugar a la altura con el sol es pesadísimo. Fíjate ¿y qué te parecieron los movimientos, los cambios? A mí en lo personal me dio muchísimo gusto ver la presencia de este chiquillo de ya de Tijuana, Gilberto, Mora, y sobre todo de Armandito González. ¿Tú cómo viste los cambios, Luis? mira, yo conociendo a Javier Aguirre, prefirió meter a la hormiga González para que se le quitara el miedo antes que al Memote, ¿sí? Porque al Memote como que le tiene más confianza. Entonces, viendo el partido ya tranquilo, optó por meterlos a ellos dos, a Mora y a él, y a pesar el equipo bajó de intensidad. No es fácil, todos decían, bueno, ¿por qué no ataca más? Lo que pasa es que luego ya te hacen una doble línea de cuatro, los sudafricanos se echan por allá atrás y no hay espacios. Entonces tendrías que terminar en pelotazo, y no teníamos la gente adecuada para tirar tanto pelotazo, ya no estaba Jiménez. Entonces creo yo que más los cambios los hizo para darle descanso a los jugadores y que perdieran el miedo los jugadores que estaban entrando, que bien merecido se la tenían, lo que es la Hormiga González y lo que es Mora, que sintieran lo que es un mundial, que sintieran lo que es un rival, lo que es sentir que te respiran en la espalda, que te den una patada, que toques la pelota, el contacto con el árbitro, o sea, todo eso es un escenario que ya estando dentro de la cancha pesa, y tienes que irlo manejando, irlo superando. Entonces, para mí lo adecuado fue Javier Aguirre, aunque va a haber críticas, pero yo creo que fue bueno
porque también se la merecían. Es muy merecido lo que ha hecho Mora, es muy merecido lo que ha hecho la Hormiga González en el fútbol mexicano. Entonces, para mí, me parece sensacional y él también se da cuenta qué es lo que tiene para los próximos partidos. Oye, Luis, el ambiente fabuloso, ¿no? Cómo No, un deporte de esta naturaleza paraliza prácticamente a todo un país. Cómo estaba viendo las grandes concentraciones en todas las ciudades de la República Mexicana donde fueron estos eventos. El público muy bien, ¿no, Luis? Cuando se esperaba otra cosa. fabuloso, fabuloso. Tú ves la ciudad ahora sí sola, la ves tranquila. Entonces, a mí me parece que es una fiesta y hay que disfrutarlo. Eso es un regalo para todos nosotros los mexicanos. Yo puedo platicarte, hace Sí. 50, 56 años estaba viendo yo mi primer mundial, el único partido al que he asistido. Me regalaron un boleto para la zona C, un tío mío. Fui a ver Brasil-Rumanía y no se me olvida del ambiente que hubo. O sea, como México no hay dos, esa es una realidad. Tenemos unos aficionados maravillosos, ¿sí? Entendemos lo que es el fútbol, saben, y se paraliza completamente una ciudad. Yo desde ese entonces dije, no, yo quiero estar ahí abajo y tengo que hacer todo lo posible. Y mira, toda la vida he estado dentro del fútbol y sigo ahorita apasionándome viendo los partidos, viendo la selección mexicana, siendo fans. Yo no sería ya muy negativo de mi parte decir, oye, no, no me parece que esté Quiñones, no me parece que esté Fidalgo. O sea, en su momento lo dice uno. Primero hay que cambiar el fútbol mexicano, pero bueno, ahorita es la selección, hay que apoyarla, hay que disfrutar el triunfo y esperar, no queda de otra. No, Luis, pues qué afortunado fuiste. Brasil-Rumanía, ¿te acuerdas de ese jugador romano Romanewski? Sí, 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 sí. Extraordinario jugador. Bueno, ese mundial fue el mundial de las estrellas. Sí, era un equipazo el que traía Rumano, ¿eh? Tataru, no, 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 traía un jugador. Y Brasil no se diga, ¿no? Con Rivelino, con Pelé, con Clodoaldo, con Jairzinho, con... No, 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 no. Tostao. No, no, era un super equipo que te enamoraba completamente del fútbol. Y después ya no lo puedes dejar. Sí, sí, yo recuerdo que pues prácticamente todas las selecciones traían Checoslovaquia con un Kabasnak, Sí, claro, jugador, Perú que venía con Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz, no, no, sí. Uruguay con Mazurkiewicz, uno de los grandes porteros que hemos visto. Pues, ¿qué nos depara el destino con este mundial después? ¿Tú crees que se dejó la vara alta con este partido? No, 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 no. No, 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 te vuelvo a repetir. Si somos fríos y analíticos, debemos criticar a la selección. O sea, criticar positivamente, es decir, qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos mal y qué podemos hacer para mejorar todavía. O sea, es un partido maravilloso porque te brinda la oportunidad de no engañarte, de no creer que con esto te va a alcanzar, ¿no? Tienes que mejorar muchísimo, se tiene que trabajar más en los aspectos, en la transición de la defensiva a la ofensiva. Hubo un momento que empezaron a tirar muchos pelotazos en el primer tiempo, el Tala empezó a despejar todas allá, aventándoselas a Jiménez, y eso no está bien. Entonces, México contra ellos debió de haberlos agotado físicamente, primero tocando más rápido la pelota. México se ve bien cuando toca a uno o dos toques, controla y toca o toca de primera, ¿sí? Eso es lo que yo le había aplaudido a Fidalgo, pero ahora no. Ahora después de eso empezaron a conducir la pelota, la paraban, se quedaban como esperando que vinieran los otros que no iban a salir. Entonces, me parece que hay mucha tela de dónde cortar, tenemos mucho que mejorar en ese sentido y ojalá y sea para bien, ojalá y sepan valorar en su justa dimensión el triunfo. Pues no hay que echar las campanas al vuelo, ¿eh? Hay que
decirle a la gente que lo tome con calma. Claro. África no es Francia, ni tampoco Inglaterra, mucho menos Alemania o Portugal, o España, que son los Ujú. favoritos. Sudáfrica es un equipo de medio pelo para abajo, digo, disculpen Sí. los sudafricanos, pero así es, ¿no, Luis? Es una realidad, o sea, es una realidad, es un equipo, si pusiéramos a niveles, decir, primer nivel, pues sabemos que están los de elite. Segundo nivel, están otro tipo de equipos que siempre andan peleando, lo que es Países Bajos, lo que es Polonia, lo que es Dinamarca, ese nivel, lo que pudiera ser Uruguay, siempre andan peleando eso. Y después, como tercer lugar, creo yo que es donde estamos en el tercer nivel. Y Sudáfrica lo pondríamos en el cuarto nivel. O sea, no es de manera peyorativa, pero es un equipo muy malo, con muchas carencias, sin nada de idea en cuanto al sistema, sin una forma de ataque, una forma de salida. Quisieron hacer, para mí ese es un error grande de los equipos pequeños, que quieren hacer lo que hacen los equipos grandes del mundo, salir jugando con el portero y le dan para un lado y para otro y a la media luna con el contención, y ahí pagaron, ahí fue la penitencia para ellos. En una salida de esas, roba la pelota Lira y le viene el gol de Quiñones, ¿verdad? Que por cierto, muy buen gol. Por, uy, le hizo el túnel al portero. Y es que es lo más difícil, es donde debe de patear uno, abajo, abajo, porque no tiene reacción el portero ahí, no alcanzas a cerrar la pierna, no alcanzas a sacar una mano, ¿sí? Antes le hizo un atajadón bárbaro, que también ya iba para gol y muy buen portero, ¿eh? Yo creo que lo rescatable de ese equipo es el arquero, que hizo muy buenas atajadas y aunque su error también fue la salida por el centro que le costó el primer gol a ellos. Pero vuelvo a insistir, el primer partido es muchos nervios, mucho preocupación, no quieres perder, esa es la realidad. Partes de cero y dices que no nos hagan gol y ya veremos si hacemos un gol. Y Javier Aguirre también así es, ¿eh? No es un tipo que se va a tirar al ataque y te va a hacer su super ofensivo. Entonces, yo creo que estaba enojadísimo, estaba enojadísimo él. Habrá que ver qué es lo que pasó. Después, qué va a pasar con ellos, no ahorita, porque los dejas que se enfríen, los dejas que vayan a cenar a su casa y mañana, entonces sí, antes del entrenamiento, después tenemos una charla y ahí se va a ir con todo y van a analizar ahí en videos todo lo mal que hicieron. Está enojado por la expulsión. Estaba Por, enojado desde el primer tiempo, Raúl. es que fue una expulsión. Mentando madres, ahí se veía mentando madres a todo el mundo, ¿verdad? eh, Así es Javier Aguirre, no es y un tipo, pero no, es de temperamental. Sabe controlarse después en la rueda de prensa, pero sabemos que va a mentar madres. En fin, eh, Luis, pues nos dejaron plantados. No nos resta hombre, agradecerte. le vamos a poner un castigo severo al capitán. Eso no está bien, nos debe un desayuno, así de que a la brevedad posible pagar eso, si no se va a incrementar la cuenta. Bueno, ya para finalizar, Luis, ¿crees que Corea nos pongan en nuestra realidad? Desde antes, en entrevistas yo les dije, Corea es el partido más difícil para México. Para mí ese partido es clave para saber si quedas en primer lugar o no. ¿Sí? No digo yo que no se pierda, no, yo digo que necesitamos ganar ese partido también, para dar una palmada en la mesa y decir, aquí está México, ¿sí? Vamos por el primer lugar y tener la tranquilidad de que para que toda la gente siga disfrutando los partidos de México. Bueno, pues me dio muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con Luis Plasencia. Pues él sí sabe, o sea, Ah, uno, no otra tanto, cosa, no, pero él sí sabe no, no. analizar. Híjole, a mí me da muchísima pena ver en la televisión, por eso no le pongo las transmisiones de las televisoras mexicanas.
No, no, de la verdad de las cosas. Yo mejor vi la transmisión que hicieron la gente de Colombia, estupenda. Por cierto, festejaron el gol de Quiñones como que si hubiera sido de la selección Colombia. Pues, hombre, es obvio, les debe dar gusto también, ¿verdad? ¿Cómo no les va a dar gusto? Claro, Luis, pues muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, Raúl. Siempre estamos a la orden, ya saben. Un gusto saludarlos y que Dios los bendiga. Gracias, Luis Nos vemos. Plasencia. Vámonos. Hasta- Nosotros. Gracias. Hasta luego. Listo, Luis, ahí nos vemos. Ahí estamos, Raúl. Adiós. Este fue el podcast de la Asociación Leones por Siempre, porque nosotros forjamos la leyenda. Hasta la próxima.